Saludos futboleros, bienvenidos a un nuevo episodio de Saltes Nacional, el número 9. En esta ocasión y para esta fecha, Gimnasia viajó para visitar a los Andes y Central recibió a Almirante Brown en el Barqueadero. El día sábado, Gimnasia visitó a los Andes en un duelo entre equipos que tenían la misma cantidad de puntos. Los dos están peleando o expectantes en los puestos de arriba de su zona. Para este partido, TT volvió a utilizar el 4-4-2 de la semana pasada con Buse y Rinaldi por las bandas. La única modificación en cuanto a nombres fue el regreso de Guanini por Díaz, suspendido por 5 amarillas. En el arco formó Abadía, por la derecha Galeto, Guanini, como decía, en la defensa junto con Tayura. El lateral izquierdo fue Olivera. En la mitad de la cancha, Buse y Rinaldi por las bandas. Virge y Civetti nuevamente en el doble 5 y los delanteros nuevamente Villalba y Contini. Si bien el medio campo era el mismo que en el partido anterior, en este caso por ahí se posicionaron o se movieron de una forma diferente, ya que tanto Buse como Rinaldi ocuparon bien las bandas o se quedaron más fijos por esos costados, no iban tanto hacia adentro como hacían la semana pasada en ese cuadrado del doble 5 y el doble enganche por delante, sino que ocupaban bien las bandas y por el medio el que se encargaba de esa ubicación como si fuera de un enganche era o Virge o Civetti, que se turnaban para desprenderse, el otro quedaba como el 5 posicional y los dos delanteros, sí, sobre todo en presión. Gimnasia se paraba así, salía en el primer tiempo a presionar mucho la salida por abajo de los Andes, con este 4-1-3-2, y en el repliegue, las veces que se vio en ese primer tiempo, era más un 4-2-3-1, ¿sí? Con el doble 5, Buse y Rinaldi abiertos. Villalba era el que ocupaba esa posición entre los dos y Contini como único delantero. Este retroceso ya se había visto la semana pasada, ya que con este medio campo, con esta ubicación de Buse y Rinaldi sobre todo, el retroceso de Villalba ya había sido por dentro, armando ese 4-2-3-1 o 4-4-1-1 y no por la derecha como hacía en partidos anteriores en los que se armaba en repliegue un 4-5-1. Y con esto entiendo que por lo menos en este último par de partidos para TT resulta muy importante ocupar esa posición delante del 5 propio o encima del 5 rival. En mi opinión, el que mejor lo hizo, al menos en este partido, fue Virge, cuando Civetti se quedaba detrás como respaldo. Me gustó mucho ver a Virge en esos minutos, sobre todo en los primeros 30 minutos hicieron esto, después más fue Civetti el que se adelantaba y Matías el que se quedaba atrás, pero Virge con el respaldo de un 5 detrás, conduciendo para adelante, presionando. A mí me gusta más en esa posición Virge. En realidad siempre lo pensaba como un 8 en un medio campo de 3 futbolistas, y con un 5, Virge de 8 y un 10, como me parece que jugaba en algún momento cuando le tocó coincidir con Iturrieta en el medio campo. Siempre digo que ese fue el mejor Virge para mí, el Virge que juega suelto y hacia adelante, ya sea para presionar y tratar de recuperar o para conducir y llevar la pelota y generar ataques para el equipo. Y bueno, entre tanto Virge, Civetti y Villalba que ocuparon esa posición, para mí los mejores minutos de Gimnasia fueron cuando lo hizo Virge. De hecho, la mejor jugada, la más clara, viene de la conducción suya, así que abre a la izquierda, un centro de Olivera y termina en un doble remate, creo que de Villalba y de Contini, si no recuerdo mal. Pero bueno, en mi opinión, el que mejor lo hizo fue Virge, y como muchos me habrán escuchado decir antes también, me gusta más ese Virge suelto y liberado de la responsabilidad de ser el encargado de recuperar o el mayor o el principal encargado de la recuperación. En esa primera parte hubo 2 jugadas polémicas, por lo menos las reclamaron los integrantes del equipo local, tanto en la primera jugada del partido, como del partido del primer tiempo, como en la última, antes del descanso. En la primera jugada o en los primeros minutos, los Andes encontró un gol tras un mal despeje de Abadía. Él fue anulado. En el momento no estuvo muy claro por qué, por lo menos yo de primera entrada no lo entendí, pero en las repeticiones entiendo que después que Abadía da el rebote, hay un delantero de los Andes que empuja la pelota hacia adelante y otro adelantado convierte el gol.
¿sí? Si se cobró ese offside, me parece que correspondía. En la última jugada de esa primera mitad, un centro desde la derecha de la defensa de Gimnasia pegó en la mano de Guanini. Creo que debió haber sido sancionado penal, pero bueno, no se cobró y el primer tiempo terminó así, sin goles. En la segunda mitad, el equipo se paró muy atrás nuevamente, ya sin presionar la salida de los Andes, lo dejó avanzar, lo dejó ocupar el campo de Gimnasia, cosa que prácticamente no había pasado en la primera mitad. Una decisión por ahí un poco extraña, una vez más la de meterse tan atrás, sobre todo porque es ante un rival que por lo menos en esa primera etapa no había demostrado ser superior a Gimnasia. Entonces no es el rival el que te obliga a defenderte, sino que claramente fue una decisión del propio técnico o de Gimnasia mismo el de meterse atrás. Regalar la pelota, la posesión le duraba realmente muy poco. Cuando quería generar algún contraataque, el arco rival le quedaba muy lejos o los delanteros se encontraban muy solos. Y esto hizo también que los mediocampistas se cansen rápido al tratar de sumarse a esos contraataques. Y el segundo tiempo fue bastante duro para el equipo. Si bien no sufrió muchas situaciones en contra, o ninguna muy clara, tampoco llegó a generar mucho, por lo menos gran parte de ese segundo tiempo. Los cambios, bueno, primero ingresó Rojas por Villalba. Rojas me parece que viene siendo de mínima el mejor suplente del equipo en lo que va de la temporada. Quizás empieza a pedir un poco titularidad. Hoy tampoco me gustó el partido de Villalba, creo que fue quizás el más flojo que jugó. Contín rescato que pudo jugar todos los minutos nuevamente. Se empieza a ver un Contín mejor físicamente semana a semana, eso me parece valorable porque en los primeros minutos le costaba terminar los partidos, o en las primeras fechas quiero decir, y ahora los viene jugando, el segundo partido que juega completo. Y bueno, y después se realizaron cambios en las bandas, por ahí ingresaron los que quedaron sin ingresar la semana pasada, se entraron Villarreal por izquierda y Morelo por derecha, si se quiere, salieron Bussi y Rinaldi para continuar con el 4-4-2. Por ahí en estos minutos, estos últimos 10 minutos después de estos cambios, sí se veía Morelo por dentro, Villarreal también sorprendentemente por dentro, sorprendentemente porque estamos acostumbrados a verlo siempre bien abierto, armando ese cuadrado que se hacía la semana pasada. Y en el repliegue, ya en esos minutos, sí volvía el equipo 4-5-1, ya que Morelo se ubicaba como si fuera un enganche para salir a presionar, y Rojas volvía abierto por la derecha, Villarreal por izquierda, y el doble 5 respaldando la presión de Morelo. Bueno, me parece que fue un partido discreto de Gimnasia, tuvo buenos minutos, sobre todo en la primera mitad, en la segunda, así que no quiso jugar el partido. Me gustó por ahí el partido de Olivera de nuevo, me gustó un poco Galeto, pero en realidad los dos estuvieron menos que en otros partidos. Rinaldi también bajó por ahí un poco el nivel respecto a lo que venía haciendo en los últimos partidos, sin tener un mal partido tampoco. Por ahí me gustó el doble 5, me gustó en esos minutos que decía antes cuando Virge se soltó. Por ahí mi destacado de la fecha sería Virge en esos primeros 30 minutos sobre todo. Es probable también que le esté costando físicamente el regreso, el parate que tuvo la semana pasada dio la sensación de que le costaba terminar el partido, a lo mejor también hay algo de eso, pero bueno, me quedo con el partido de Virge como el más destacado de su equipo. En cuanto al planteo de TT, me pareció interesante el primer tiempo, igual que la semana pasada, y al igual que en ese partido no creo que haya sido una buena idea, o no comparto, al menos desde mi lugar de observador, el meterse tan atrás tan temprano en el partido y cuando el rival realmente no te lo exigía. El domingo, Central recibió al Almirante Brown en un duelo ante un rival directo, ya que es uno de los equipos que se encuentra peleando en la zona baja de la tabla, zona que Central quiere evitar a toda costa, por lo cual estaba obligado a ganar en este partido de local. Para este encuentro, el Tano volvió a incluir en el equipo titular algunos jugadores que habían salido la fecha pasada. Y volvió González en la defensa, volvió Acosta, volvió Vanega en la mitad de la cancha, volvió Matías Sánchez en la banda izquierda
y Bianciotti tuvo su primer partido como titular. La formación fue Alan González, Rinaudo, Cristian González, Albacete, Matías Sánchez, una línea de 4 defensores. En el medio 3 mediocampistas, Romero, Emma Jiménez y Vanega, y los 3 delanteros con los extremos bien cerrados, los internos también bastante cerrados, más el equipo por dentro que por las bandas. Los delanteros fueron Acosta, Bianciotti y Ferreira. En esa primera mitad se vio mucho movimiento de los mediocampistas y de los extremos, y como decía antes, siempre ocupando más espacios por dentro, no tanto las bandas, y más preocupados sobre todo a la hora de atacar, por jugar por adentro, y en todo caso sí los laterales le daban la amplitud. Decía que hubo mucho movimiento porque el 4-3-3 muchas veces pasaba a ser, por ejemplo, en presión 4-1-3-2, que daba Emma Jiménez de 5, Ferreira o Acosta, más que nada Ferreira, se adelantaban para acompañar a Bianciotti en la línea de delanteros, y Romero, Vanega y el otro extremo, o sea Acosta o Ferreira, que se paraban como una línea de media punta para presionar así la salida del equipo visitante. Y después también a la hora de retroceder o de replegar, se paraba más como un 4-2-3-1, con Vanega parado como doble 5 al lado de Jiménez, Romero por delante de ellos y los extremos bien abiertos, en ese caso sí, para cubrir bien el ataque o el posible avance de los laterales del Almirante Brown. Con esta presión que ejercían los delanteros y los media punta, alrededor de los 30 minutos de la primera parte, Central consiguió un córner tras la presión de Ferreira primero y de Vanega después, y de ese mismo tiro de esquina que pateó Ferreira, peinó Jiménez en el primer palo, y Bianciotti, en lo que fue su primer partido como titular, consiguió el primer gol de un 9 en la temporada para Central Norte. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que menos de 10 minutos después, en una jugada en la que el equipo quedó mal parado en defensa y hubo varias fallas, primero por el lado del lateral izquierdo, pero bueno, sobre todo Albacete, que puso mal el cuerpo y no llegó a ganarle la posición al delantero que lo desbordó, tiró un centro atrás y Rinaudo no llegó a cerrar. González, que había salido a cabecear unos segundos antes, tampoco estaba en el área o no llegó a tiempo, y bueno, el partido se vio empatado antes del descanso. El Tano debe haber estado o quedado conforme con lo que viene del primer tiempo, porque fue una de las pocas veces en las que no realizó cambios en el entretiempo. El equipo salió con los mismos jugadores y con la misma idea de jugar el segundo tiempo, y a los 10 minutos más o menos de esa segunda mitad, tras un lateral que cayó al área y desde el cielo también le cayó a Central un penal, ya que una mano tocó la pelota dentro del área, una mano en el aire, en un penal que fue evidente. El árbitro lo cobró y Emma Jiménez se encargó de convertirlo en un gol y darle así la tranquilidad a Central de tener la ventaja nuevamente en el marcador. A partir ya de esta ventaja, Central sí se trató de plantar más firme atrás, de aguantarla, de no volver a cederla, y en ese sentido fue que se vieron los siguientes cambios. Primero en la mitad de la cancha, ya que salieron Vanega y Acosta, y los que ingresaron fueron Chavarría y Moravec. Quedó el equipo formando una 4-1-3-2 con Jiménez de 5, por delante suyo Moravec, Chavarría y Romero, y los delanteros Bianciotti y Ferreira. Este 4-1-3-2 en repliegue se transformaba en un 4-1-4-1 cuando Ferreira se incorporaba a la línea de volantes por la izquierda y Romero se cerraba junto a Chavarría. Después el siguiente cambio fue Tisera por Bianciotti, 9-9. Bianciotti, que una vez más lo digo, tuvo un muy buen partido, aprovechó su oportunidad como titular. Y en la última ventana de cambios, los que ingresaron fueron Blanco por Ferreira y Sanz por Emma Jiménez, reordenando nuevamente el esquema del equipo que estaba en cancha, transformándolo ahora en un 5-3-2, con Rinaudo por derecha, González, Albacete de líbero, Matías Sánchez se cerró como stopper, Sanz como carrilero por izquierda. En la mitad de la cancha, Romero, Chavarría y Moravec, y los delanteros fueron Blanco, el recién ingresado, y Tisera.
En definitiva, creo que fue un buen triunfo de Central, sobre todo por lo necesitado que estaba de conseguirlo. Creo que fue un buen planteo del Tano y su cuerpo técnico, el inicial, y también cómo fueron acomodando el equipo en el segundo tiempo para mantener la ventaja sin llegar a sufrir realmente situaciones de gran peligro en el arco propio. Entre los jugadores me volvió a gustar el nivel de Rinaudo, creo que Ferreira volvió a levantar. Me gustó Romero, me gustó el regreso de Sánchez. De nuevo vuelve a haber fallas en la saga central, si van cambiando los nombres. Bueno, a veces son 2, a veces son 3. Creo que ya jugaron 6 o 7 jugadores diferentes en esa parte de la cancha y no consigue encontrar la solidez que necesita el equipo. Mi jugador destacado de esta fecha fue Bianciotti, creo que, como decía antes, pudo aprovechar su oportunidad. Hasta aquí la fecha 9 para los equipos salteños en esta primera nacional. Espero sus comentarios como cada semana para ver qué vieron o qué opinan ustedes de sus equipos. Y los esperamos la próxima semana para los partidos de la fecha número 10. Central Norte va a volver a ser local, en este caso de Nueva Chicago, y Gimnasia va a viajar a Mendoza para visitar a Maipú.